Hola a todos, estamos en una nueva edición de Conversando, el programa de la Sociedad Peruana de Psicoterapia Psicoanalítica de Pareja y Familia, más conocida como SPF. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que son las masculinidades. Para eso tenemos a nuestros invitados. Raúl Rosales es antropólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene maestría en estudios de género de la Católica y es especialista en masculinidades. Además es autor del libro Masculinidades en Movimiento. Y tenemos también a Carla Sarategui, que es nuestra conductora. Estudió literatura en la Católica, tiene doctorado en arte, literatura y pensamiento, es especialista en protocolos de violencia de género y está actualmente formándose en la SPF. Bueno, empezamos con masculinidades, así en plural. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a conversar ahora. Sí, en primer lugar, gracias por la invitación al programa, ¿no? De hecho, es necesario aclarar, digamos, el plural. ¿Por qué masculinidad y no masculinidad? ¿No? Porque hay un axioma dentro del estudio de masculinidades, es que las masculinidades son diversas, ¿no? Frente al sentido común, que es clásico escuchar que todos los hombres son iguales, no hay que cuestionar el sentido común, porque no todos somos iguales, ¿no? Hay una diversidad de manera de construir la masculinidad, ¿no? De pensarla, de performarla. Por eso necesidad de plural. Y un poco retomando un poco lo que Carlos de Gregori señalaba, ¿no? Habla de un país diverso, ¿no? Hablamos de una cultura diversa, y la cultura diversa implica, digamos, diferentes maneras de construir la masculinidad y la feminidad también, ¿no? Por eso aclarar que siempre en plural. Uh-huh. Y en eso de la diversidad de masculinidades y feminidades, de repente, Carla, ¿nos puedes aclarar un poquito el tema de género? El tema de género, sí, que es un tema tan candente, ¿no? Eh, y quizás esa definición pueda ayudar un poco a bajar las cosas, ¿no? Nosotros culturalmente tenemos una serie de prácticas, de costumbres, ¿no? De hecho, siempre la palabra costumbre es algo quizás muy importante, ¿no? Y tenemos costumbres de cómo son las mujeres y tenemos costumbres de cómo son los hombres. Eso tiene que ver con cuestiones culturales, pero también con cuestiones sociales, que seguro después Raúl nos va a explicar, porque a toda sociedad, según cómo va cambiando el tiempo, cómo va cambiando las necesidades de trabajo, las necesidades de producción, a veces tienen que cambiar los roles de género, ¿no? Antiguamente, por ejemplo, las mujeres se tenían que encargar hasta de hacer la tela en la casa, ¿no? Pero luego, cuando la tela se empezó a fabricar, ¿qué cosa iban a hacer las mujeres que ya no hacían la tela en la casa? Entonces van cambiando así en el tiempo, van cambiando los roles de los hombres, van cambiando los roles de las mujeres, y el género, de alguna manera, estudiarlo, tener conciencia de eso, nos va mostrando justamente esos cambios y también nos permite ver qué relaciones de género se dan entre nosotros, en esas costumbres de las que yo estaba hablando, y cuando esas relaciones son justas y cuando son injustas también, ¿no? Uh-huh. Cuando se habla de género, generalmente se asocia a mujeres, a feminidad, ¿no? Pero ¿cómo afecta o cómo se visibiliza el tema de género en los hombres y en las masculinidades? Sí, para eso es necesario trabajar el género como un sistema de género, ¿no? Entonces, como un sistema de género, tanto hombres como mujeres somos parte del sistema y el sistema tiene un orden y tiene una jerarquía, ¿no? Es justamente lo que Carla señalaba, ¿no? Lo que es justo e injusto. Entonces, para un sector de la sociedad, digamos, la jerarquía de género no es algo justo, sino es algo natural, ¿no? Y justamente esta jerarquía que no se visualiza, ¿no? Establece un orden, ¿no? Donde roles sociales, hay espacios, ¿no? Y hay atributos que se van asignando, ¿no? Por eso, digamos, dentro del sistema de género, ahí sí se puede ver, digamos, la relación que hay en género con los hombres. Porque muchas veces, y en proyectos sociales, yo he visto bastante, cuando sale un proyecto de género, se busca a las mujeres, Uh-huh. ¿no? Y entonces pierde sentido, digamos, la categoría, porque es una categoría relacional,
¿no? Entonces, como categoría tiene que abrir y ver el sistema, y cuando ves el sistema, ves la jerarquía, y ves cuál es el papel de los hombres para mantener la jerarquía, para muchas veces defenderla, pero también ves la agencia de los hombres para poder cuestionarla también. Ujú, claro, está relacionado y no puede separarse, hay que ver el todo, ¿no? Exactamente, ¿no? Por eso que dentro de los estudios de masculinidad, o la teoría de género, o sea, las masculinidades, digamos, como que es una especialidad, ¿no? Porque hay un momento en el cual, digamos, toda la carga iba hacia las mujeres, ¿no? Cuando uno analiza actualmente la política nacional de igualdad de género, o sea, es muy interesante, es muy potente, pero todo el peso va hacia las mujeres, ¿no? Y los hombres, digamos, como que no están incluidos, ¿no? De manera Ujú. fuerte y potente, ¿no? Por eso es necesario, digamos, que haya políticas que también fomenten masculinidades igualitarias o masculinidades, digamos, que no sean patriarcales o machistas, que es necesario fomentar. Y que es importantísimo que ellos sean parte también, ¿no? Sí, De todas estas políticas. porque los hombres somos parte del sistema. Claro, pero muchas veces es como que hay que hacerlo para las mujeres y ellos quedan un poco fuera, ¿no? En esas políticas. Y es tan importante que estén también incluidos. Ahora, yo pensaba, ¿cómo ha influido el género en la expresión de las masculinidades a lo largo de la historia? Claro, porque eso es un poco lo que, recogiendo lo que dice Raúl acerca del sistema, ¿no? Ese sistema nos plantea modelos, pero las personas tenemos una relación, vamos a decir, tensa o paradójica, si quieres tú, con los modelos. Es decir, hay cosas que sí sigo y hay cosas con las que no puedo, que no me gustan, soy diferente. El problema está en sentir esa distancia, digamos, con el modelo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, eh, estaba pensando en que justamente el enfoque que le da importancia a la mujer en el género tiene que ver con la vulnerabilidad, ¿no? Se asume que hay una población vulnerable en temas de género que tiene que ver con la mujer, con ese tema jerárquico, que tiene que ver también con la población LGTBIQ+. Entonces, desde ese enfoque es que se da de esa manera, pero ahí hay como una pequeña trampa esencialista, ¿no? Por ser mujer no necesariamente eres vulnerable. Hay mujeres que están en una situación de vulnerabilidad y también hay hombres que están en una situación de vulnerabilidad. Y es lo interesante de esa relación con el género, ¿no? Entonces, y estos modelos, digamos, el sistema se va adaptando conforme va cambiando toda la sociedad, ¿no? Y se van cambiando estos roles que son necesarios y que se cumplen o no se cumplen. Entonces, todo el tiempo es una relación dinámica con el género. No es que sea algo así que llega, ¿no? Y se impone y no se puede mover. Sin embargo, las personas a quienes les conviene dentro de las relaciones jerárquicas ese sistema, pues van a luchar porque no se mueva y se mantenga así como de una manera muy que se conserve, ¿no? Que sea conservado, que sea conservador. Ese yo creo que es un tema bastante complejo porque, claro, hace poco ha salido un artículo de cómo en sociedades muy tradicionales como Japón, ¿no? Que tienen muy rígidos, el sistema de género es sumamente rígido, ¿qué pasa ahora cuando es necesario que las mujeres trabajen? ¿No? Y cómo ese es un cambio, por ejemplo, en el sistema, ¿no? Y todo lo que Claro, implica. pero hay avances y retrocesos, incluso de Sí, acuerdo al contexto social e histórico. Estaba pensando, por lo que tú decías, en la Segunda Guerra Mundial. Los hombres se fueron todos a la guerra y las mujeres empezaron a trabajar en las claro. fábricas, haciendo, incluso hacían equipos de béisbol que solo era de hombres, o sea, hay películas de esto, pero cuando acaba la guerra, de pronto entra todo una, digamos, muy fuerte mensaje de que las mujeres tienen que estar dentro del hogar. Y lo que se había avanzado se retrocedió, ¿no? Sí. Entonces, como también de acuerdo al sistema y a la coyuntura, pueden haber avances y retrocesos. En,
cuanto a las masculinidades en los hombres, ¿tú has visto esto? ¿Han habido avances y retrocesos? Sí, hay un libro de Norma Fuller, ¿no? Es Masculinidades, pero el subtítulo es Cambios y Permanencias, ¿no? O sea, hay una especie de dialéctica que se va desarrollando a nivel nacional, a nivel de políticas públicas, un avance fuerte que existió, bueno, que se promovió, pero no se logró ejecutar, fue la elaboración de un proyecto de ley, ¿no? En el año 2020, que era el proyecto de ley de fomento de nuevas masculinidades, cuando la ex congresista Rocío Silva Esteban lo había planteado, ¿no? Se había aprobado en la Comisión de Mujer y Familia, y no llegó a pleno porque ya había acabado, digamos, el periodo congresal, ¿no? Y entonces este nuevo Congreso, Ruth Luque, ¿no? Había también trabajado una propuesta normativa, ¿no? Para fomentar masculinidades igualitarias, ¿no? Entonces, pero no pasó, digamos, de la Comisión de Mujer y Familia. O sea, y ahí fue, digamos, encarpetado, ¿no? Y entonces, cuando uno ve las votaciones de sectores conservadores y sectores de izquierda, de Perú Libre, ¿no? Y entonces lo que se está viendo, digamos, que hay un empoderamiento de las fuerzas políticas conservadoras y más en Argentina, ¿no? En Argentina, digamos, se han cerrado el Ministerio de la Mujer, ¿no? Y ese discurso que hay en Argentina, conservador, político, antigénero, aquí los grupos conservadores, ¿no? Lo están retomando. Por eso que la semana antepasada, cuando invitaron a la ministra de la Mujer, ¿no? A la Comisión de Mujer y Familia, ¿qué le preguntan a la ministra de la Mujer? Usted defina qué es una mujer. Esa fue la primera pregunta que le planteó el congresista Muñante, ¿no? Y la ministra no quiso responder. No quiso responder porque era un tema polémico. Y entonces esa no respuesta le ha dado, digamos, armas a los sectores conservadores para decir que es inútil un Ministerio de la Mujer porque no se define qué es una mujer, ¿no? Y entonces ahí yo veo que las fuerzas conservadoras, digamos, se están empoderando en el Perú, ¿no? Por eso que es una resistencia y es necesario seguir avanzando y seguir empoderando, ¿no? Y justamente este programa conlleva a plantear estos temas de agenda que son necesarios. Ujú, claro. Ahora, me preguntaba un poco con lo que tú señalas y lo que señala Carla, de ese tema de la vulnerabilidad, que se ha trabajado más en mujeres por la vulnerabilidad. Tal vez no será el no poder ver o aceptar la vulnerabilidad en lo masculino lo que impide que se profundice. Exacto, ¿no? Hay un fuerte estereotipo de género en la cual justamente que es el núcleo duro, digamos, de la masculinidad, ¿no? O sea, la valentía, la fuerza, el coraje asociado siempre a lo masculino, ¿no? Entonces, eso ha evitado, digamos, ¿por qué trabajar con hombres? ¿No? Y las pocas iniciativas que hay en el Estado, por ejemplo, Hombres por la Igualdad, que es una estrategia del programa Aurora, del Ministerio de la Mujer, ¿no? Justamente lo que busca es una desconstrucción de la masculinidad, ¿no? O sea, ¿por qué los hombres sufrimos? Es la primera pregunta, ¿no? Pero a veces no la aceptamos, ¿no? Un caso ejemplo, digamos, que siempre sucede, y también lo he visto, son con las personas adultas mayores, ¿no? Entonces, cuando vemos adultos mayores, generalmente los hombres que son adultos mayores se niegan a ir a la clínica, a hacer un chequeo preventivo, más la abuelita que el abuelito, ¿no? Porque es un tema de vulnerabilidad, ¿no? O sea, ¿para qué voy ahí si yo estoy muy bien? ¿No? Y entonces, eso hace, digamos, oscurecer, digamos, por qué los hombres sufrimos, ¿no? ¿Y por qué los hombres sufrimos? Porque estamos dentro de un sistema en el cual somos, entre comillas, los únicos proveedores, aparte de ser únicos proveedores, no tenemos que mostrar nuestros sentimientos, y todo eso se va cargando, ¿no? Y de una manera, digamos, aparte de la manera como los hombres somos socializados, ¿no? O sea, tenemos que ser los hombres de verdad, o sea, no podemos fallar, ¿no? Entonces, para no fallar, y si fallamos, hay una manera, digamos, de poder recuperar ese protagonismo que trae la violencia hacia la mujer, ¿no? O si no, hacia personas vulnerables, ¿no? Entonces es una especie de círculo vicioso ante la pregunta ¿por qué los hombres sufrimos? Pero muchas veces esa pregunta se oscurece, se invisibiliza, porque
el hombre es un hombre de hierro, ¿no? Entonces, un superhéroe, pero finalmente todo eso recarga y finalmente explota. Claro. Probablemente algunos dirán, los hombres no sufrimos. No, ¿No? sufrimos, ¿no? ¿No? Y los hombres no lloran también, como, Sí, como los hombres dicen. no lloran, sí. La verdad que es una situación bastante dura y difícil, ¿no? Porque eh, no querer aceptar esta presión social, como dice Raúl, se convierte en una violencia, es decir, como que me desquito, ¿no? Eh, es una violencia muy fuerte que en algunas sociedades incluso ha llevado a esta creación de como pequeñas agrupaciones como los incel, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que son estos jóvenes que no saben cómo relacionarse con las mujeres, le tienen mucha rabia, y muchos de ellos participan en situaciones violentas como los tiroteos, estos que se dan allá, ¿no? La verdad que es un tema muy difícil para los hombres de trabajar, eh, y porque además está latente y presente en todo. Por ejemplo, cuando nosotros criticamos mucho ahora la música del reggaetón, ¿no? Que se critica el tema de las letras, ¿no? Y uno escucha las letras y realmente hay una exigencia muy grande a los hombres de cómo tienen que ser machos alfa. De hecho, creo que esa figura de macho alfa, de tener que estar en la cabeza, de tener que liderar, que es parte de esa figura que normalmente la gente dice que el patriarcado no existe, pero que es obvio que el hombre tiene que estar ahí liderando todo, encargándose todo, y si no puede y si falla, es como algo muy, muy grave, porque tiene que ver con esa pregunta que hicieron en el Congreso, tiene que ver con las identidades, ¿no? Y el tema de la identidad ahí es muy fuerte porque es esencialista. Tienes que tener una esencia. ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es ser mujer? Y en realidad uno es persona, ¿no? Y puede escoger, debería poder tener esa libertad de ser como uno es, como una es, ¿no? Obviamente en convivencia con las demás personas, ¿no? Sin imponerte, digamos, de esa manera, ¿no? Pero como dice Raúl, es muy difícil mover estas jerarquías. Mover las jerarquías requiere un trabajo ya de Estado, de gobierno, ¿no? Aunque algunas instituciones, los colegios, las universidades, intentan en algunas ocasiones enseñar lo contrario, tratar de dar, digamos, una formación alternativa, crear sistemas un poco más paritarios, pero la sociedad siempre gana y se termina reflejando. Claro, esa pregunta además va a una sola manera de ser, A una sola manera de mujer ser, u sí. hombre. Y hay maneras diversas, como lo han dicho desde el inicio. Y yo estaba pensando, claro, hay un estereotipo de hombre, macho, alfa, Sí. pero felizmente ya la sociedad se está abriendo cada vez más y hay otras opciones. ¿Qué otras maneras o qué otras masculinidades hay? ¿Qué otras maneras de ser hombre o qué otras masculinidades hay ahora? Sí, ¿usted se acuerda de la película Kramer versus Kramer? Sí. Esa película siempre lo desarrollo para dictar, digamos, cursos, talleres, ¿no? Que es justamente una pareja de esposos, ¿no? En Nueva York, ¿no? Y un día la señora Kramer decide, ¿sabes qué? Yo me voy. Que era una manera de rebelarse contra el sistema también. O sea, yo he estado, de que nació nuestro hijo, digamos, hasta el momento, 8 años, yo he estado en la casa. Yo soy universitaria. Entonces ella se va a la casa y le da las llaves y el dinero, digamos, al esposo Kramer. Entonces el señor Kramer se tuvo que quedar con el niño y aparte de su trabajo, tenía que trabajar tema de cuidado con su hijo y le costó bastante, ¿no? Entonces, ese cuidado que hace el señor Kramer con su hijo, digamos, es un ejercicio de masculinidad diferente, ¿no? Y que a él le costó porque él no tenía ni una idea sobre masculinidades, pero en la práctica, digamos, él hizo una masculinidad mujer igualitaria, una paternidad afectiva, más cercana y realista, porque él se molestaba, Claro. quemaba la comida, ¿no? Es ensayo de error, ¿no? Entonces, ese tipo de práctica, señor Kramer, ¿no? Es una masculinidad diferenciada de la mujer hegemónica, que es un simple proveedor, ¿no? Que va a trabajar de 8 a 9 de la noche y llega a su casa, ¿no? Y un poco de tiempo para su hijo, pero no lo cría. Entonces, ese tipo de película para mí es interesante para graficar, digamos, un nuevo ejercicio de masculinidad, ¿no? O sea, número uno, no pierde su masculinidad, más bien gana en el sentido, digamos, que
que su hijo tiene una visión diferente de un modelo de hombre también. Porque cuando su hijo crezca, su modelo de masculinidad es una masculinidad cercana, digamos, una masculinidad, digamos, igualitaria, una masculinidad que no feminiza el trabajo doméstico, ¿no? Y entonces yo creo que por ahí podemos construir, digamos, un modelo de masculinidad, digamos, diferente, pero que no quite, digamos, la lógica identitaria de ser hombre. Y justamente, ¿qué es lo que atacan los grupos conservadores? Uno habla sobre nuevas masculinidades, masculinidades igualitarias, siempre la asocian, digamos, a la comunidad LGTB+Q, siempre, ¿no? Y justamente lo que hace es tergiversar, ¿no? O sea, los hombres, digamos, podemos tener una masculinidad antipatriarcal, antimachista, ¿no? O sea, pero sin necesidad, digamos, de feminizarlo, sino ejerciendo un nuevo modelo de masculinidad, que es justamente lo que tiene deseo fomentar. Y que la película, de manera inconsciente, lo ha fomentado. Claro. Sí, la paternidad es un tema clave, ¿no? Ahí por la crianza, porque la crianza era un rol que antes solo teníamos las mujeres, ¿no? Entonces, como él dice, ampliar la crianza, más porque, digamos, en la vida real las familias se arman, se desarman, alguien puede enfermarse, necesitas reemplazar. Creo que hay un tema ahí muy importante que tú estás tocando, y es que cuando hablamos de modelos, si uno se concentra en seguir un modelo, tengo que ser el hombre perfecto, o tengo que ser la mujer perfecta, o el gay perfecto, ¿no? Si yo cumplo con esos modelos, lo que yo hago es que mi forma de socializar tiene que ver con, tenemos que seguir este modelo y todos miremos hacia allá. Y lo que está planteando Raúl para las nuevas masculinidades, las nuevas feminidades, tiene que ver con mirar a la otra persona, realmente. Y no se trata de empatía, o bueno, sí, de una empatía reflexiva, digamos, es de prestar atención al otro, de escucharlo, de ver cuáles son las necesidades, porque antes ese terreno subjetivo se había asociado solo a la mujer. Esa fue la tarea que nos dieron a las mujeres cuando dejamos de hacer tela en el hogar. Nos dieron la tarea de encargarnos la salud mental y la parte subjetiva de la familia. Pero en realidad, si eso se expandiera, si esas prácticas de prestar atención, de escuchar al otro, de no estar pensando de si encaja o no encaja con mi modelo, sino atender a la persona que está conmigo, ya eso, digamos, transforma por completo, porque ahí sí hablamos de que se abre nuestra mente y nuestro corazón se abre a la diversidad, porque nos damos cuenta que las personas no calzamos con los modelos. La paternidad muchas veces es la manera de poder de repente avanzar un poco en este campo de las masculinidades, porque permite que los hombres salgan un poco de este único modelo, ¿no? Pero lo que suele suceder en las parejas, en la clínica, ¿no? Cuando vienen los pacientes, es que los hombres siguen sintiendo muchas veces que son un apoyo. O sea, es como algo secundario a el rol principal, que es de la madre en la paternidad, ¿no? Y se dan ahí problemas porque, claro, las mujeres generalmente tienen el 90% del peso y los hombres tienen el 10% porque apoyan, sí, en algunos momentos. Por supuesto, algunos hombres van cada vez avanzando más y incluso hay algunos, y en otros lugares como Europa, si los dos trabajan y la mujer gana más, el hombre se queda a cargo del cuidado de los hijos, ¿no? Hay esta serie, creo que es sueca, noruega, Borgen, donde se ve eso, ¿no? Que ella es primer ministra y se da. Pero acá todavía no se llega a dar. Pero cada vez hay un intento, ¿tú crees, de tener más protagonismo en la paternidad? Sí, yo creo que es necesario ver la paternidad como un cambio también, ¿no? Porque muchas veces cuando yo he hecho talleres, ¿no? Con hombres, me hablan, en unos casos me hablan de los padres de antes, ¿no? Entonces, los padres de antes no le podía dar un beso en la mejilla a tu papá, ¿no? Entonces ya esa frontera, digamos, te marca una paternidad de lo que era antes, ¿no? Y ahora, ¿no? Cómo poder, digamos, ejercer una paternidad más cercana, más afectiva, pero que esté en la lógica del cuidado. Y algo muy bien que has señalado
es el tema del apoyo, ¿no? Y muchas veces yo he escuchado también en muchas interacciones cuando dicen, no, mi esposo es una persona buena porque me apoya en cocinar, me apoya en cuidar al niño, me apoya en limpiar la casa, ¿no? El problema es que te está apoyando, y que eso es Claro. no es un apoyo, o sea, es un eslogan que es yo no apoyo, yo asumo mi responsabilidad, de la corresponsabilidad. Entonces, ese concepto es necesario, ¿no? Porque muchas veces yo estoy escuchando, ¿no? La vez pasada yo con mi pareja y mi hijo fuimos al consultorio, ¿no? Y el doctor, un doctor formado, ¿no? Entonces, le hablaba a mi pareja sobre temas de cuidado y me miró y me dijo, y usted tiene que apoyar. Y dije, "Ah, esto es para análisis, ¿no? Total, ¿no? Entonces, hay una estructura subjetiva que está en las personas, que está en las instituciones, donde el cuidado es femenino, ¿no? Y justamente dentro de la masculinidad, nuestra idea de cuidado, ¿no? Por eso, digamos, una masculinidad igualitaria debe incluir el tema de la carga mental, no, porque sin carga mental no puedes, o sea, sin carga mental es apoyo. Yo lo hago porque me apoyo. Pero con carga mental, digamos, es corresponsabilidad. Y eso es necesario, digamos, trabajarlo de manera subjetiva en las personas, ¿no? Ujú. Estaba pensando que eso es, digamos, es una vía, ¿no? Que tiene que ver con la idea de familia. Pero pensaba también en estas masculinidades que aparecen ya digamos propiamente en el sistema, ¿no? Nosotros como personas tenemos una serie de servicios que nos da el Estado. El Estado se encarga de muchas cosas de nuestra formación, se encarga de muchas cosas de nuestra salud y se encarga también de muchas cosas que tienen que ver con la justicia. Entonces, yo me pregunto ahí qué es lo que pasa, por ejemplo, en la educación escolar. La mayoría de profesoras son mujeres, ¿no? Sobre todo cuando se trata de inicial y primaria. Y a veces yo digo, ¿no? Si alguien dice, no, a ver, de ahora en adelante va a haber paridad. La mitad de profesores de inicial van a ser hombres. Yo no sé qué van a pensar las familias. Claro, Va a haber un temor ahí. Si hablamos de temas de salud, todas las niñas, por ejemplo, que ahora estamos luchando para que las niñas no tengan relaciones sexuales tan jóvenes y no se embaracen, ¿no? Quedan embarazadas, pero el ginecólogo es un hombre, ¿no? Que la va a atender y probablemente le va a obligar a que termine el embarazo, ¿no? Y si hablamos de justicia, olvídense, pues, ¿no? O sea, todos los casos de violencia de género que se denuncian y cuáles, donde la mujer es víctima y cuántos son los que realmente se terminan de resolver y llegan a una causa justa. Y eso no ocurre. Entonces, el problema de la masculinidad, la vía puede ser empezar por la crianza, pero también tenemos un problema muy grande porque en salud, en justicia y en educación, ¿dónde queda el tema del cuidado? ¿Cuándo los hombres van a empezar a cuidarnos a los demás, ¿no? Y no solo entre ellos. Claro, pero como bien dices, está todo incluido y es todo parte de un sistema. Porque Sí. me contaba un papá que se encarga de la crianza de su hija, porque la mamá trabajaba mucho y él tenía, digamos, horario flexible. La lleva al doctor un día cuando tendría 9, 10 años y el doctor lo primero que dice es, ¿dónde está la mamá? ¿No? Yo no puedo con usted conversar, traigan a la mamá. ¿No? Entonces, como bien Claro. dices, o sea, hay todo un problema que se va articulando y se tiene que cambiar todo. No se puede cambiar todo a la vez, pero por algún lado hay que empezar. ¿Cómo hacemos para ir cambiando esas estructuras, ¿no? Que siguen ahí? Porque hay también una cuestión de miedo, de temor, por ejemplo, a la violencia, ¿no? Sexual. En el caso de las niñas, no podemos dejar de lado que en la familia los padres son los principales agresores, ¿no? Entonces, probablemente este médico también estaba queriendo cuidar a la niña, ¿no? Claro. Entonces, es bastante difícil. ¿No? Y hablamos de un profesional, ¿no? Y entonces yo me acuerdo hace
ya unos 6 7 años, hice un trabajo, ¿no? Una consultoría por el Ministerio de la Mujer, en la cual tenía que analizar tema de género con la universidad, ¿no? Su plan de estudio, su currícula. Entonces, ahí también se ve el tema, Ujú. ¿no? Porque acordemos que la universidad como parte del sistema, o sea, es parte de una estructura, ¿no? Y si hay profesionales que tienen la estructura, digamos, dicotómica, ¿no? De los roles de género, ¿no? Por eso la consulta, y no está la mamá, ¿no? Donde el padre también puede asumir la función, pero si estamos formados, digamos, de una manera, digamos, una cultura patriarcal, entonces eso se reproduce cuando uno hace servicios, ¿no? Y en tema escolar, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Cuando, o sea, todos hemos entrado al mundo letrado, ¿no? ¿Qué hemos aprendido? Que la mamá mima, pero el Ah, papá sí. no. Que la única que mima es la mamá, pero el Ujú. papá no, el papá me mima, no entra, no hay esa lógica, no hay esa representación. Entonces ya entramos en una estructura en la cual, digamos, el tema del cuidado, del amor, de la emoción, ¿no? Está del lado de lo femenino, ¿no? Y entonces, desde ahí, desde niños y niñas estamos aprendiendo y estamos socializando. Ujú, claro. Mi mamá me mima, mi mamá me ama. Así Sí, era la así lección. es. Sí. Estaba pensando también estamos entrando por la paternidad que parece como el espacio natural por donde se puede ir entrando y ganando un poco de apertura y de diversidad en las masculinidades, pero también hay otros modelos, ¿no? Por ejemplo, los hombres han entrado con mucha fuerza a la parte de la cocina, Sí. ¿no? ¿Qué podríamos comentar de eso? ¿Qué otros modelos hay en lo Claro, actual? ahí hay una tesis de Leonardo García, ¿no? De la Flaxo de Quito, que es sobre masculinidad y plantea, es necesario diferenciar las nuevas masculinidades del hombre nuevo, ¿no? Entonces, Ujú. ¿qué es el hombre nuevo? Justamente hombres contemporáneos, ¿no? Metrosexuales, Ah. chef, ¿no? Claro, que son hombres que han cambiado, pero justamente el tema es que estos hombres, si bien han cambiado, no cuestionan el patriarcado, Ujú. ¿no? Entonces podemos ver diferentes modelos de masculinidad, pero lo que hay que apuntar para que pueda haber un cambio en la estructura, ¿no? Son masculinidades igualitarias o nuevas masculinidades donde hay una resistencia al patriarcado, es decir, poner un par en la situación, ¿no? Poner, digamos, separarnos con los modelos que hay, ¿no? Porque el modelo único que es el hegemónico en el Perú es el modelo machista, ¿no? Y entonces, si no eres machista, hay otros modelos que yo lo denomino como masculinidades devaluadas, ¿no? Por ejemplo, el saco largo y el Ujú. pisado, ¿no? Mm. Y yo me acuerdo antes de la pandemia, fui a hacer unos talleres a adolescentes, ¿no? En colegios públicos en Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. Entonces, tenían 12 13 años, y yo preguntaba, ¿y ustedes saben qué es un saco largo? ¿Qué es un pisado? O sea, aparte que sabían quién era. Ajá. Y la pregunta es, ¿y cómo han aprendido? Si en los textos escolares no se enseña eso, ¿dónde está? Está en la cultura popular, está en la vida cotidiana, está en las relaciones de pareja, ¿no? Entonces, esa visión del pisado, o si no, el cosito, acordémonos del presidente Ujú. Ollantumala, ¿cuál es el cuestionamiento? Que no era un hombre de verdad, que era un pisado de Nayib Heredia. Y los adversarios políticos que decían, si el presidente no puede controlar a su esposa, menos va a poder controlar el país. Ujú. No había una masculinidad desvalorada. Entonces, ese modelo de masculinidad desvalorada te pone cosas, o eres el macho alfa o eres el beta, Así es. Ujú. ¿no? O sea, tú tienes que elegir, ¿no? Entonces, en esa elección, ¿no? Todos van a apuntar hacia el macho alfa. Y si son beta, ¿cómo logran, digamos, estar bien? Dominando, ¿no? Y justamente dentro de sectores pobres y populares, en la cual va a ser muy difícil lograr la masculinidad hegemónica, ahí se reproduce la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y justamente en sectores de pobreza las mujeres son más pobres todavía, ¿no? Y ahí justamente podemos dar una enfoque interseccional donde hay género, clase, ¿no? Tema, digamos, étnico, ¿no? Y cómo la brecha de género se sigue reproduciendo. Cuando ve, por ejemplo, en el INEI hay una encuesta de hogares y hay un indicador que son
personas sin ingresos propios. No es un indicador que se da a nivel nacional, ¿no? Y según las últimas estadísticas, en el Perú la mayor cantidad de personas sin ingresos económicos son mujeres, y más en zonas rurales, Ujú. ¿no? Y donde hay mayor pobreza, donde hay trata, ¿no? Y justamente yo leía una investigación en la cual se hablaba de la figura del proxeneta, Ujú. en zonas rurales sobre todo, ¿no? Entonces, el proxeneta es un modelo de masculinidad que tiene poder económico, que tiene acceso a las mujeres y que tiene prestigio. Entonces, los niños que están en esas zonas ven al proxeneta como el modelo, ¿no? Y justamente lo que hacen es ser el modelo, ser el proxeneta, ¿no? Entonces, ahí es necesaria la intervención del Estado para justamente ver otra manera de construir la masculinidad y denunciar este tipo de masculinidades que son tóxicas, que causan daño, ¿no? Y que están en delito también. Claro, porque además pensaba en esto del saco largo pisado. Es como pasa muchas veces que se polariza. Cualquiera o cualquier hombre que no es el protagonista es pisado. O sea, solamente el dar, digamos, posibilidad a conversar, a dialogar con su pareja, ya termina entrando en el grupo de los pisados, ¿no es cierto? Tiene que estar por encima, ¿no? Esa es la masculinidad tóxica que hablas. Y entramos a este tema de la violencia de género y creo que es bien importante ahí, no sé, Carla. Estaba pensando que esta figura de dominación, si hay, digamos, una fuente de la cual sale, digamos, que es la central, que me parece a mí son los medios de televisión locales y de radio. Cuando uno ve las noticias, cuando uno ve la televisión, los programas que producimos, los programas que se importan y se reproducen, son telenovelas o son programas que además se concentran en las parejas, como el de Magali Medina, que se concentra en los futbolistas y en las parejas de los futbolistas y las relaciones que tienen. Entonces, sí hay como una presión muy fuerte de ofrecer estos modelos que finalmente van a promover la violencia. O sea, ¿cuántos futbolistas son denunciados por eso? ¿Y cuántas de esas penas se convierten en pagar una multa y se acabó y seguimos adelante y es una, y es otra mujer, y es otra mujer? Entonces, digamos, hay un tema también de responsabilidad, porque que es un tema bien importante, ¿no? Estamos hablando de los hombres que no quieren hacerse cargo. Y acá hay que hacerse cargo de este cambio que se necesita en el país, porque no podemos seguir manteniendo estos niveles de violencia que, como tú dices, además se van a los sectores más pobres, donde la única manera de salir de la pobreza es a través de la violencia, ¿no? Es lo que estamos viviendo ahora con el aumento de las pandillas y estos otros sistemas que hay, como la trata, o cuestiones de economía ilegal, donde la mayoría son hombres, porque es la única manera de poder cambiar las cosas y de acercarse a ese modelo. Entonces yo creo que ahí juega un rol muy importante el gobierno, pero los medios sociales también, que son los grupos de poder económico quienes tienen que tomar la decisión de si queremos seguir manteniendo esa situación, esa realidad, porque la alimentamos, ¿no? Sabemos que hay el problema, pero lo alimentamos. Yo creo que ese es un tema que tenemos que trabajar sí o sí y abierta y sinceramente, ¿no? O sea, creo que también pasa además por otro tema que no hemos tocado, que es el tema de los discursos religiosos, ¿no? Que también son muy fuertes en esto, porque, digamos, si las religiones y los medios de comunicación se esforzaran por cambiar estas cosas con el impacto que tienen en la población, podrían conseguirlo, ¿no? O sea, yo creo que es una cuestión de responsabilidad y de hacerse cargo, porque eso es ser responsable, ¿no? Entonces me parece que pasa por ahí, y creo que sí hay muchas alternativas, en realidad tiene que ver con ampliar esta figura del cuidado, creo que más aún ahora en esos temas de crisis económica, de crisis ambiental, ¿no? Es como muy importante poner el empeño por cambiar las cosas. Claro, estamos ya con poco tiempo, pero no quería terminar sin plantear una pregunta
que también es importante, cómo se afectan los hombres también en la salud mental con todo este sistema, ¿no? Porque muchas veces, como tú decías, no van, pero tienen muchos problemas de salud mental que atender también. No, exacto, ¿no? O sea, el hecho de reprimir las emociones, y no querer, no aceptar que hay un problema para no quedar mal a tus amigos, ¿no? O hacer cosas que no te gustan. No viene a pasar, digamos, en un tema laboral, ¿no? Un colega me hablaba, digamos, cuando él fue a trabajar a una provincia. Y en la provincia, digamos, tenía la costumbre los trabajadores de ir al prostíbulo. Entonces, todos tenían que ir. Y si no ibas, te decían, ah, no eres hombre de verdad. Entonces, él tuvo que ir para no quedar mal. O sea, no le gusta, pero tiene que hacer para no quedar mal. Entonces, todo eso, digamos, va cargándose, ¿no? Y hay problemas, digamos, de salud mental en la sociedad, ¿no? Por eso es fundamental, digamos, el poder visualizar estos temas de masculinidad. Por ejemplo, aquí en los medios de comunicación, todos los días, de 4 de la mañana a 9 de la mañana, uno ve noticieros y uno ve robos, asaltos, extorsión. Pero ¿cuál es el discurso? Es el discurso punitivo, ¿no? Donde está la justicia, donde están las motos, ¿no? Pero nadie abre, digamos, una reflexión. ¿Qué masculinidad hay acá? Cuando vemos adolescentes, jóvenes, ¿no? ¿Qué es lo común de todo? La violencia. Entonces, como que la violencia es algo natural, y como es algo natural, es necesario que tiene que haber represión, ¿no? O sea, por ahí va el discurso, contra autoridades, pero justamente esos actos de violencia están articulados con un modelo de masculinidad que se reproduce, ¿no? Y sobre todo para acceder a recursos para mantener justamente esa hegemonía, ¿no? Y eso no se está tomando en cuenta, y eso que son horas de horas de horas y nadie habla sobre masculinidades. ¿No? Pues justamente, y ¿por qué no planteamos un nuevo modelo de masculinidad en la cual no sea necesario esos recursos? ¿No? Eso no se debate. Pues yo creo que es muy importante, digamos, abrir el debate como hacemos ahora, ¿no? Y que de esa manera, digamos, podamos fomentar un modelo de masculinidad alternativo a lo que tenemos. No sé. Bueno, yo sé que ya estamos hablando del programa, pero una cosa que quería agregar son las altas tasas de suicidio masculino, ¿no? Y en general, a veces los hombres reclaman contra el feminicidio, ¿no? Y que están en contra del feminicidio, que en realidad es un agravante, ¿no? Pero también preguntarse, la cantidad de hombres que mueren por situaciones de violencia y por suicidio es altísima, ¿no? Y sin embargo no hacen nada por cambiarlo. Como tú dices, ¿no? Te castigo, te meto a la cárcel, ¿no? 70.000 hombres en una cárcel, eso no estás resolviendo ningún problema. Lo que estás haciendo es como meter el problema bajo la alfombra, ¿no? Y sí hay cosas que es obvio que los hombres y las mujeres tenemos que aprender, digamos, a darle este espacio a los hombres de escucha y enseñarles a cuidar, ¿no? Porque creo que eso es lo que de alguna manera va a poder cambiar las cosas en el país, ¿no? Y en el mundo en general, ¿no? Ojalá que podamos a tiempo. Enseñar a cuidar y a cuidarse, ¿no? Sí. Porque qué importante esto de no poder acceder al cuidado de la salud mental también, ¿no? Creo que podríamos tener otro programa entero para hablar de esto. Les agradezco a los dos, a Raúl, a Carla y como siempre a Arcadia Mediática por brindarnos este lindo espacio. Nos vemos en la próxima. Chao.